cuando se hace la referencia a Finlandia, se decía antes que no se pueden aplicar soluciones a realidades distintas, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que pensar justamente que en Finlandia hay la cultura homogénea, una cultura, un país pequeño, con una población pequeña. ¿Qué pasa con el Perú, que hay 52 etnias, por lo tanto, lenguas diferentes? Entonces, no es posible, pero yo digo que a veces sí, porque cuando se le pregunta a la secretaria de Educación de Finlandia cuáles son las 3 razones por las cuales ellos han logrado los resultados que conocemos, dijeron docentes, la primera, la segunda docentes y la tercera docentes. Entonces, realmente, ¿por qué es posible que el docente continúe teniendo un rol? Hemos hablado de lo cognitivo en general, pero no de lo emocional. El alumno, cualquiera la edad que tenga, sea en la educación básica o en la superior, necesita un contacto directo con una persona que le ayude a aprender. La máquina es importante, pero la relación alumno-máquina no es suficiente. Tiene la necesidad de tener un interlocutor humano, capaz de atenderle emocionalmente. Por eso creo que el docente siempre será necesario, con roles diferentes, un facilitador, pero no un conductor ni un dictador de clase. El nivel del debate, ¿sí?, en televisión nacional, ¿okay?, que es algo que nosotros no necesariamente estamos experimentando. Yo le agradezco muchísimo a RPP, que está aquí con sus cámaras, porque este es un primer esfuerzo justamente de socializar, de llevar el nivel de la discusión, ¿no?, de un lugar cerrado como este a la sociedad, porque ese es el tipo de cosas que hace que la gente empiece a pensar y a repensar los modelos, ¿no? Segundo, la importancia en el modelo finlandés del papel del profesor. Efectivamente, decir profesor hoy día en el Perú es referirse a alguien que probablemente haga taxi, ¿no es cierto? Es decir, el papel del profesor se ha perdido, no ha sido valorado y no hay necesariamente los mecanismos para que mejore y cambie esto, ¿no? Nuevamente trayendo experiencias de fuera que sin embargo podrían ser bien interesantes. En el estado de New Jersey, cualquier profesor puede ir a hacer una maestría a cualquier universidad, hace el gasto, obtiene su título y va directamente al Departamento de Educación. No tiene que concursar, no tiene que pedir permiso, no tiene que hacer absolutamente nada. Presenta su estado de lo que gastó para hacer su maestría, le devuelven el gasto que hizo en la maestría y de inmediato asciende en la escala salarial. La pregunta, creo yo, del modelo finlandés, para mí, el modelo más importante es cómo entender la competencia. Porque al entender la competencia estamos entendiendo que hay regiones en el Perú que tal vez se van a enfrentar de manera muy desigual a las tecnologías. Tal vez en el viento se va a enfrentar de otra manera a las tecnologías. Tal vez el Perú va a tener un sistema muy heterogéneo de enfrentar las tecnologías. Y para mí uno de los elementos fundamentales es la competencia. Y en la competencia hay estudios que demuestran que la competencia va muy asociada con lo que se llama el plagio. ¿Okay? Ese es un gran tema en el sistema educativo. Lo primero está asociado a una frase que es un clásico, que es que el futuro ya llegó, ¿sí?, solo que está mal distribuido. Y para nosotros hay 3 niveles. El primer nivel es cómo la tecnología es un soporte a la pedagogía, ¿no? Y ese va por el lado que comentabas tú, que era ubiquemos a la tecnología. ¿Sí? La tecnología no va a cambiar al mundo, la tecnología no va a cambiar la calidad educativa, y el BID se gastó $1 millón para demostrarnos que así es, ¿no es cierto?, que la tecnología no iba a cambiar la calidad educativa ni ponerle computadora a todos los niños del país. El segundo nivel es cómo con las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, con esas específicamente, podríamos revolucionar algunos de los paradigmas de la pedagogía. Y el tercer nivel es cómo contribuye la educación a la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, y ahí cambias el giro, ¿no es cierto? Y la sociedad del conocimiento no es un paradigma de acceso a la tecnología, sino es un paradigma de uso de tecnología. Entonces, tenemos que tener como más o menos claro, en esos 3 niveles nos movemos, ¿sí?, para no morir de ansiedad, ¿no?, porque si no, no vamos a poder resolver nada, ¿no? Y estamos en este momento resolviendo el primer nivel.
reconstruyendo la relación entre tecnología y educación. La evaluación del BIT planteaba un impacto cero de las computadoras en los aprendizajes, ¿sí? Y todos nos concentramos en eso, ¿no? Pero lo realmente importante de la evaluación fue el impacto en las capacidades cognitivas, ¿no? Entre el grupo tratamiento y el grupo control, o sea, había un adelanto de 6 meses en las capacidades cognitivas. 6 meses de adelanto en las capacidades cognitivas es oro en polvo, ¿no es cierto? Oro en polvo para las universidades, oro en polvo para las instituciones. Lo que estamos buscando entonces en DIGETE, con ayuda del BIT y con colaboración de GRADE, es buscar estandarizar la prueba, el test de Raven, que nos permitiera profundizar en quiénes generan mejor estas capacidades cognitivas, por qué y cómo, ¿no? Porque lo que decía Carlos también es cierto, y lo que han mencionado varios de ustedes, no tenemos capacidad de predecir el futuro, así que lo mejor que podemos hacer es darle la capacidad de aprender a los chicos. Antes de repente de comenzar a dar respuestas, sería bueno empezar a dar las preguntas, digamos, ¿no? A veces preguntando se generan justamente consensos mayores que simplemente cada uno dando una respuesta. Y el día de hoy, por eso se han formulado, digamos, algunas preguntas interesantes, y lo que sería bueno de repente es apoyar que todos ustedes nos ayuden a realmente tener un tema de preguntas y después condensarlas y ya tener preguntas bastante más claras, ¿no? Pero Pina, por ejemplo, habló de qué tipo de personas queremos. Y en verdad queremos solamente personas pensando en lo cognitivo, o también queremos personas pensando en lo emocional. ¿Queremos realmente un tema de personas íntegras con valores, o queremos simplemente genios que sean expertos en algunas cosas? Se ha hablado del tema de si es más importante el tema de conocimiento o el tema de competencias, digamos, versus capacidades, ¿no? Y en verdad, y ese es el esquema. En verdad, el día de hoy la expectativa de vida en los países avanzados sí ya es 100 años para una persona que recién nace el día de hoy. Eso significa que probablemente esa persona tenga diferentes carreras, diferentes intereses. Se ha dicho también el esquema de lo de Finlandia. ¿Es más importante la competitividad o el tema de cooperación? Ok, esos son debates que, sí, yo por eso digo, yo veo colegios y he participado en colegios donde cuando uno le dice, bueno, ¿qué cosa es lo importante en el colegio? Cuando dices el tema ya realmente de conocimiento, está en el 5º lugar. Porque primero viene, ¿no? Si es religioso, el tema de los conceptos generales, el tema de los valores, el tema de la familia, el tema del país, y bueno, después viene. Y hay otros que te dicen, no, tenemos que ser número 1, ese niño se tiene que convertir en número 1 en algo. Ok, esos temas yo creo que son temas que hay que debatir. El tema justamente que también se mencionó ahí, ¿queremos en verdad un tema de igualdad de oportunidades para todos, o queremos realmente la excelencia para algunos? Ok, ese tipo de preguntas, si nos las hacemos, si las comenzamos a contestar, podemos dar ese marco referencial donde no vamos a nosotros a hacer el plan específico de qué se va a hacer en el tema educativo. Para eso existe el Ministerio de Educación y para eso existen, digamos, algunas otras instituciones que se encargan de eso. Pero sí tenemos que contestar ese tipo de preguntas, ¿okay? ¿Y cuánto debe ser el esfuerzo el día de hoy a nivel de prioridades que sí se está diciendo en el tema de nutrición, por ejemplo, donde obviamente el tema del cerebro ya se destruye y no tiene esa igualdad de oportunidades porque en esos primeros 3 años no se dio? ¿Cuánto se debe poner énfasis justamente en ese tema inicial que se ha dicho? ¿O simplemente que queremos todos universitarios? La pregunta, si en verdad queremos más universitarios o más técnicos, es una pregunta que se le han hecho a algunos países y algunos han dicho, no, queremos más técnicos que universitarios. Entonces, yo creo que sería un bonito ejercicio entrar a comenzar a definir esas preguntas y de repente sí tener un segundo foro donde de alguna forma comencemos a generar consenso sobre algunas respuestas y hacer lo que hizo Finlandia, empezar de nuevo, página en blanco y decir, ok, bueno, ¿cuáles son estas tendencias de las cosas que queremos hacer? Hay muchísimos datos, muchísima información, muchísimos análisis, pero algo que de alguna forma está trabajando ese plan, que lo acaba de decir también Sandro, es eso debe estar en algún solo sitio, porque los datos no necesariamente significa que es información y la información no necesariamente significa que es conocimiento. Entonces, el día de hoy está desperdigado por muchos lados, está en la mente de muchas personas, está en muchas bibliotecas de muchos funcionarios, pero no necesariamente está centralizado. Y creo que si no tenemos justamente un solo sitio donde podamos generar que toda esa información se vuelva en conocimiento y que todos esos datos sirvan para justamente ver y evaluar los avances de impacto que se han tenido en las diferentes decisiones, obviamente no vamos a poder seguir avanzando. Así que de nuevo, bueno, les agradezco. Sé que este foro a veces puede decir, bueno, ¿qué nos generó? Pero por lo menos nos generó reunirnos, conocernos y comenzar a generar algunas interrogantes que espero que en el corto plazo se puedan responder.
Muchísimas gracias.